Un poco de contexto para nuestros oyentes. Los escándalos de corrupción, sabemos, no se detienen y ahora en el ocaso del gobierno tampoco. Una reciente publicación de Semana denuncia una presunta red de corrupción liderada por Juliana y Verónica Guerrero, en la cual, según tarifas, facilitaban enlaces entre empresarios, gobiernos locales y el gobierno nacional con la promesa de facilitar contratos. Según Semana, los tentáculos de Juliana Guerrero, quien está procesada ahora por el título falso presentado para llevar al Viceministerio de Juventud, llegarían a la Agencia Nacional de Tierras, al Fondo Colombia en Paz, al Ministerio del Interior, Vivienda e Igualdad. Ante las revelaciones, el presidente Petro dijo que el gobierno impidió robar, que los empresarios fueron estafados y que las hermanas Guerrero deberían poner denuncias sobre quienes trataron de corromperlas. En el caso de corrupción, el presidente respondió con mucha pasividad, lejos de la agresividad con la que contestó las denuncias hechas por Angie Rodríguez. Después de una entrevista de la directora del Fondo de Adaptación, que es Angie Rodríguez, en Noticias RCN, en la que aseguró que no trasladará $1 billón por el fenómeno del Niño, además de insistir en las redes de corrupción y de bodegas al interior del gobierno, el presidente respondió pidiendo declararla insubsistente. Dijo que es una paciente psiquiátrica, publicó una valoración médica de la funcionaria y dijo que es una gran manipuladora. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, del gobierno entrante, habló con Angie Rodríguez y le aseguró protección por cuenta de las amenazas que ha recibido. Vivian Newman, vamos con sus claridades, como siempre, investigadora de justicia. Vivian, ¿qué representan estos casos de corrupción en el gobierno? ¿Qué nos dice que al final del gobierno esté ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Qué plantea en términos de transparencia o de cero transparencia? Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere volverte a ver, Diana, y al panel también y a la audiencia. Yo creo que el cierre de este gobierno no ha mostrado muchas diferencias frente a la apertura y frente a todo el desarrollo del gobierno. Si hacemos un balance de cómo fue la lucha contra la corrupción en el gobierno Petro, pues sale debiéndonos a todos. Por un lado, uno podría decir que sí, al principio trató de hacer un marco institucional en el plan de desarrollo para que hubiera una estrategia anticorrupción y algo de actualización del SECOP, pero inmediatamente, con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, vimos una retahíla de casos en los cuales se mostraba una falta de liderazgo en la lucha contra la corrupción. El liderazgo ético mostraba falta de compromiso total. Le dio baja priorización política al tema, como si no le importara. No promovió ni las normas que necesitábamos, como la ley pues la ley era para los whistleblowers, para proteger a los denunciantes, tampoco trabajó en eso. Le dio asilo al presidente Martinelli, que ya había sido condenado por lavado de activos. Tuvimos un gobierno en el cual la evaluación es negativa y yo creo que este cierre no muestra ningún cambio frente a lo que habíamos visto a lo largo de los 4 años. Si uno pensara estos 4 años mirados hacia atrás en gobiernos anteriores, ¿estamos hablando de un mayor nivel de corrupción? Pues es muy difícil hablar de niveles de corrupción porque la corrupción sucede debajo de la mesa. Entonces, el nivel que esté identificado no es el nivel real de corrupción. Por eso lo que hace Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional en general es medir la percepción de la corrupción. La percepción de la corrupción sí ha bajado. Colombia arrancó, digamos, en el gobierno Petro como con un nivel de 40 sobre 100, que ya es una nota bastante baja, y luego en el año 2024 pasó a 39 y en el 2025 a 38 y así ha seguido bajando. Entonces, ¿y a qué se debe que baje la percepción y suba la corrupción? Bueno, la percepción tiene que ver con lo que las personas que están encuestadas sienten y perciben. Y esto está relacionado con las denuncias que hacen
ciudadanos corrientes, pero también los periodistas. Yo creo que también hubo un análisis muy riguroso frente a Petro y su trabajo y su administración y su gestión. Y aspiro que en la nueva administración también haya ese análisis tan riguroso que pueda transparentar todos los casos que se presenten y al ser lo más visible podamos nosotros percibir realmente lo que está sucediendo. Esto se lo pregunto porque no tengo una tesis y usted me dirá si me equivoco, y es que Petro ha tratado de complejizar la lectura de la corrupción de su gobierno. Cuando hablo de complejizar es cuando dice que a estas hermanas las trataron de corromper y caen víctimas de esa corrupción mayor que no está en la izquierda sino en los contratistas. Hay una narrativa que de pronto la gente cree, o sea, no es suficiente con ver a funcionarios de su gobierno sirviendo de enlaces para robarse el Estado, pero ese robo se da porque él vende la idea de un matiz gris donde hay víctimas en su gobierno, víctimas de esa corrupción estructural. Bueno, no me parece alejada tu teoría. Creo que sí, la forma como se maneja en los discursos, la narrativa que tiene el presidente Petro es una narrativa muy cuestionable, pero yo diría que no es solamente la forma como él enreda las cosas, sino las decisiones que toma. Es decir, si después del escándalo de Benedetti lo nombran como ministro de gobierno, pues lo que está demostrando es una falta de compromiso en la lucha contra la corrupción. Eso está claro tanto en las validación de la como misma, en los hechos. Más que en la lucha, una validación de la corrupción. ¿Sería o no? Pues no llegaría yo hasta ese nivel, pero sí podría decir que no es su prioridad. La lucha contra la corrupción está en un nivel bastante bajo dentro de su gobierno.